Nunca imaginé que la muerte de mi abuela desataría una guerra, pero viéndolo en retrospectiva, debía haberlo previsto. La carta llegó 3 días después de que la enterramos. Su sobre blanco e impecable llevaba su caligrafía elegante y familiar. Mi nombre, Carlos, escrito con esos bucles y trazos cuidadosos que la vi perfeccionar durante incontables tardes de domingo en su jardín. Me llamo Cal, y hasta la semana pasada, yo era simplemente la decepción de la familia, el de la Vega que prefirió la tierra y las plantas antes que nuestro prestigioso restaurante. Legado. Ahora, soy el inesperado heredero de la fortuna de Munising, mi abuela, y toda mi familia ha perdido la cabeza. Estaba de pie en el jardín de la abuela Isabel, con su carta temblando en mis manos, mientras el sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre sus preciados rosales, las mismas rosas que me enseñó a cuidar cuando yo era solo un chamaco con las rodillas raspadas y demasiadas preguntas. No puedes estar hablando en serio. La voz de mi hermano Javier sonó con interferencia por el altavoz de mi teléfono. La casa, toda la propiedad, ¿qué hay del restaurante? La carta es bastante clara, dije repasando las palabras una vez más. Me lo dejó todo a mí, Javi, la casa, el jardín, incluso sus ahorros. Esto es una jalada, Cal. Y lo sabes, su voz tenía ese tono filoso, el que siempre precedía a una explosión. Papá ya está hablando con abogados, tienes que hacer lo correcto aquí. Observé una mariposa monarca posarse en una de las rosas blancas de Isabel. ¿Lo correcto según quién? ¿Papá? ¿Tú? ¿Según la familia? Esa propiedad podría salvar el restaurante. Estamos en problemas, Cal, tú lo sabes. La mariposa emprendió el vuelo y seguí su trayectoria hasta que desapareció tras la barda del jardín. Quizás si tú y papá no hubieran hundido todo ese dineral en esa expansión ridícula. No, me interrumpió Javier. No te atrevas a criticar lo que abandonaste. Algunos de nosotros sí nos quedamos para continuar con el legado familiar. Me reí, pero no había humor en mi risa. Qué chistoso cómo el único legado que importa es el que ustedes eligieron. Cal. Una nueva voz se unió a la conversación. Bianca, la prometida de Javier. Sé razonable. Tu abuela no hubiera querido causar todo este drama. Ella también amaba el restaurante. ¿En serio? Caminé hacia el invernadero donde Isabel y yo habíamos pasado incontables horas. Porque según esta carta, ella quería que yo tuviera todo, específicamente para evitar que se malvendiera para salvar el restaurante. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Escucha, la voz de Bianca se tornó melosa. ¿Por qué no vienes a cenar esta noche? Podemos discutir esto como familia. Tu mamá está preparando tu pasta favorita. Toqué la puerta del invernadero, recordando cómo Isabel siempre decía, confía en el jardín, Cal, nunca miente. A diferencia de la gente que podía envolver la manipulación con el pretexto de una cena familiar. Gracias, pero tengo planes. No los tenía, pero no necesitaban saberlo. Necesito empezar a revisar las cosas de la abuela. Cal, comenzó Javier, pero colgué la llamada. Dentro del invernadero todo estaba exactamente como Isabel lo había dejado. Sus guantes de jardinería aún colgaban sobre su silla de madera favorita, sus herramientas dispuestas con precisión militar en la mesa de trabajo. Desdoblé su carta de nuevo, leyendo el último párrafo, el que había desatado todo este embrollo. Mi queridísimo Cal, sé que esta decisión no será popular, pero eres el único que realmente entiende lo que he construido aquí. Este jardín no es solo plantas y tierra, es un testimonio de elegir tu propio camino, incluso cuando otros no puedan. Entenderlo, no dejes que lo destruyan. Y Cal, revisa detrás del ladrillo suelto en la pared norte del invernadero. Hay algo más que necesitas ver. Levanté la vista hacia la pared norte, donde generaciones de hiedra habían hecho su hogar. En algún lugar, detrás de esas hojas, había otra pieza del rompecabezas de Isabel, y algo me decía que solo añadiría más leña al fuego familiar. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de texto de mi madre. Esta vez, tu padre está muy decepcionado. Por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Apagué el teléfono y comencé a examinar la pared.
Lo que sea que Isabel hubiera escondido, necesitaba encontrarlo antes que nadie. Porque una cosa se estaba volviendo clarísima. Esta herencia no se trataba solo de una casa y un jardín. Estaba a punto de exponer cada grieta en la fachada cuidadosamente, mantenida de nuestra familia. El timbre sonó justo cuando estaba tratando de sacar el ladrillo suelto en el invernadero. Por supuesto, no esperarían una invitación. A través de las paredes de cristal, pude ver las siluetas de mis padres acercándose. Las perlas de mi madre capturaban la luz del atardecer. Rápidamente, me limpié las manos llenas de tierra en mis jeans y los encontré en el sendero del jardín. La mirada desaprobatoria de mi padre recorrió mi atuendo informal, mientras mi madre aferraba su bolso de diseñador como un escudo. «Carlos», dijo mi padre, usando mi nombre completo. Nunca una buena señal. Necesitamos discutir esta situación como adultos. Estaba trabajando en el invernadero, dije señalando mi ropa. Déjenme limpiarme y... Jugando en la tierra otra vez. La sonrisa de mi madre era tensa. Algunas cosas nunca cambian. Nos instalamos en la cocina de Isabel, donde el fantasma de incontables cenas de domingo flotaba en el aire. Mi madre inmediatamente comenzó a enderezar las cosas, reorganizando el frutero como si su posición ligeramente torcida la ofendiera personalmente. «El restaurante está en problemas, Cal», comenzó mi padre, su voz cargada con ese peso familiar de la expectativa. «Problemas serios. Tu hermano se ha estado matando trabajando, tratando de mantenerlo a flote». «Escuché sobre los problemas de la expansión», dije, manteniendo mi voz neutral. «La nueva sucursal no está funcionando bien. No finjas que te importa ahora», espetó mi padre. «Te alejaste de toda esa responsabilidad hace años. Se lo dejaste todo a Javier». Mi madre le tocó el brazo. «Ernesto, por favor. Estamos aquí para hablar de soluciones». Se giró hacia mí, su expresión suavizándose de esa manera calculada que conocía tan bien. «Corazón, esta casa es demasiado para una persona y los costos de mantenimiento, un dineral». «Puedo manejarlo», dije con firmeza. «La abuela Isabel me enseñó todo sobre el mantenimiento de la propiedad». «Ah, sí, todas esas horas perdidas en ese jardín cuando deberías haber estado aprendiendo el negocio», murmuró mi padre. Un recuerdo afloró. Yo, a los 16 años, mostrándole con orgullo a mi padre el huerto de hierbas que había plantado para la cocina del restaurante. Su gesto despectivo mientras se alejaba diciendo: «Los hombres de verdad no juegan con tierra». Aparté el recuerdo. «El valor de la propiedad podría salvarlo todo», insistió mi madre. «El restaurante, el legado de nuestra familia». «¿Y qué hay del legado de la abuela?», la desafié. «Este jardín fue el trabajo de su vida. Es un pasatiempo, Carlos. El restaurante es la base de nuestra familia». Mi teléfono vibró. Un mensaje de Tere. «No dejes que te intimiden. Recuerda lo que Isabel siempre decía sobre mantenerte firme». «No voy a vender», dije, poniéndome de pie. «La abuela me dejó este lugar por una razón». El rostro de mi padre se ensombreció. «Eres un malagradecido, Ernesto», interrumpió mi madre, su voz melosa de nuevo. «Cal, cariño, al menos mira la oferta que hemos preparado. Es muy generosa». Sacó un sobre de su bolso, deslizándolo sobre la mesa de la cocina. No lo toqué. «Esto no se trata de dinero», dije. «Se trata de respetar los deseos de la abuela». «¿Respeto?». La risa de mi padre fue áspera. «¿Dónde estaba tu respeto cuando abandonaste tus obligaciones familiares? ¿Cuándo dejaste que tu hermano cargara con todo solo?». «No abandoné nada», respondí bruscamente. «Elegí un camino diferente». La abuela lo entendió. «¿Tu abuela?». Mi madre vaciló, intercambiando una mirada con mi padre. No estaba pensando con claridad hacia el final. Quizás si impugnamos el testamento... Largo. Las palabras salieron en voz baja pero firmes. «¿Disculpa?». El rostro de mi padre se enrojeció. Dije que se larguen, los dos, y llévense su oferta con ustedes.
El rostro de mi madre se arrugó de esa manera ensayada que solía hacerme, ceder al instante. Cal, por favor, ahora. Se fueron. Los murmullos furiosos de mi padre se mezclaron con los sollozos teatrales de mi madre mientras su coche se alejaba. Noté que algo se había caído del bolso de mi madre, un pequeño cuaderno que reconocí como el diario de jardín de la abuela Isabel. Al abrirlo, encontré entradas recientes que nunca había visto, incluyendo una fechada solo unas semanas antes de su muerte. Las palabras me helaron la sangre. Están planeando algo. Debo proteger a Cal. Debo ocultar la verdad sobre... El resto de la página estaba arrancado. Miré de nuevo hacia el invernadero, donde el ladrillo suelto esperaba. Lo que sea que Isabel hubiera escondido, necesitaba encontrarlo rápido, porque ahora sabía que esto no era solo sobre la herencia. Había algo más, algo que mi familia quería desesperadamente mantener enterrado. Todavía estaba tratando de entender la entrada arrancada del diario de Isabel cuando Tere llamó. Necesitas venir a la oficina del registro público de la propiedad. Ahora. ¿Qué? ¿Por qué? Porque tu hermano y su prometida acaban de entrar con un montón de papeles y los escuché hablar sobre traspasos de propiedad. Tere trabajaba allí como asistente legal. Algo no está bien, Cal. 20. Minutos después, caminaba a toda prisa por los pasillos de mármol de los juzgados, mis botas lodosas, dejando huellas en el piso pulido. Doblé la esquina justo a tiempo para ver a Bianca en la ventanilla del registrador, deslizando documentos sobre el mostrador con sus manos perfectamente cuidadas. Necesito ver esos papeles, dije, acercándome a ella. La sonrisa de Bianca no vaciló, pero sus ojos se enfriaron. Cal, qué sorpresa. Asuntos familiares. Ya sabes cómo es. Exactamente. Por eso necesito ver qué estás registrando. La empleada, una mujer mayor con gafas de lectura en la punta de la nariz, nos miró con incertidumbre. Señor, Esos documentos conciernen a la propiedad de mi abuela, dije con firmeza. Soy el propietario legal. De hecho, la voz de Javier vino de detrás de mí. Eso es lo que estamos aquí para corregir. Parecía exhausto, con ojeras oscuras bajo los ojos, pero su mandíbula estaba tensa con determinación. El testamento nunca se ejecutó correctamente. Tenemos pruebas. ¿Pruebas? Me reí. ¿Qué pruebas? La abuela Isabel no era competente cuando hizo esos cambios, dijo Bianca con suavidad. Tenemos documentación médica. La empleada frunció el ceño. Necesitaré verificar... Bianca sacó otro documento con una floritura, firmado por su médico. Arrebaté el papel antes de que nadie pudiera detenerme. La firma al final me revolvió el estómago. Dr. Jaime Ríos, el padre de Bianca. Esto es un fraude, dije, mi voz temblando. Tu padre nunca trató a la abuela. Consultó sobre su caso, replicó Bianca, y como neurólogo respetado, su opinión tiene peso. Isabel estuvo lúcida como una navaja hasta el día de su muerte, espeté. Todo el mundo lo sabía. ¿En serio? Javier se acercó. ¿O solo viste lo que querías ver? Acéptalo, Cal. No estaba pensando con claridad cuando excluyó a todos los demás. No excluyó a nadie. Tomó una decisión. Una decisión a la que la manipulaste, dijo Bianca, su voz goteando falsa simpatía. Todas esas horas en el jardín, jugando al nieto devoto, mientras el resto de la familia realmente trabajaba. No te atrevas. ¿Qué está pasando aquí? Una nueva voz interrumpió la tensión. Martín Chan, el abogado de la familia desde hacía mucho tiempo, estaba en el umbral, maletín en mano. Martín, comenzó Javier. Solo estábamos registrando documentos fraudulentos, al parecer. Martín dio un paso adelante, ajustándose las gafas. Fui el abogado de Isabel durante 30 años. Supervisé la ejecución de su testamento, que fue atestiguado por 2 partes independientes. Ella era completamente competente. La sonrisa de Bianca finalmente se quebró. Esto no es de tu incumbencia. De hecho, lo es. Martín se giró hacia la empleada. Por favor,
Tome nota de que cualquier intento de transferir esta propiedad sin la autoridad adecuada podría constituir fraude legal. Presentaré una orden judicial de inmediato. La empleada rápidamente recogió los papeles, sellándolos con una gran marca roja de suspendido. Javier me agarró del brazo cuando me di la vuelta para irme. «Estás destruyendo a esta familia». Miré su mano, luego a sus ojos. «No, Javi, eso lo estás haciendo tú solito». De vuelta en el jardín de Isabel, finalmente encontré el ladrillo suelto y el sobre escondido detrás. Dentro había una memoria USB y otra nota. La verdad sobre las finanzas del restaurante. Guárdala bien. Intentarán cualquier cosa para ocultar lo que realmente pasó con el dinero. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Bianca. «Esto no ha terminado. No tienes idea de a qué te enfrentas». Miré la memoria USB en mi mano, luego el jardín donde Isabel me había enseñado que el crecimiento a veces requiere podar las partes muertas para salvar el todo. Ella sabía que esto vendría. Se había preparado para ello. «Que empiece el juego», susurré, guardando la memoria. Porque ahora entendía que esto no se trataba solo de salvar su jardín. Se trataba de exponer cualquier podredumbre que se hubiera arraigado en los cimientos de mi familia, sin importar el costo. Comencé a caminar hacia la casa, ya planeando mi próximo movimiento. Detrás de mí, nubes de tormenta se acumulaban, sobre el jardín, prometiendo lluvia. El clima perfecto para desenterrar secretos enterrados. El correo de Paisajes Eternos llegó mientras revisaba los archivos de la memoria USB. Una oferta de trabajo. No cualquier trabajo, sino de esos que podrían definir una carrera. Diseñador principal para su división Occidente, con un sueldo de 6 cifras y control creativo sobre proyectos importantes. El truco: tendría que mudarme a Guadalajara, dejar el jardín, dejarlo todo. Todavía estaba mirando la pantalla cuando Tere apareció con café y una mirada decidida. «Estás cavilando», dijo, dejando una taza a mi lado. «Puedo olerlo desde la entrada». «Mira esto». Giré la laptop hacia ella, luego señalé los documentos financieros esparcidos a nuestro alrededor. «Y todo esto, el restaurante ha estado perdiendo dinero a chorros durante años, pero no por mala administración». Tere se inclinó examinando los números. «Alguien ha estado maquillando los libros, más bien inyectándoles esteroides. El dinero de la expansión, la mayor parte desapareció en cuentas en paraísos fiscales». Me froté los ojos. La firma de Javier está en todas estas transferencias, pero los patrones son demasiado sofisticados para él. «Bianca», dijo Tere en voz baja, trabajó en finanzas corporativas antes de comprometerse con Javier. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de Martín Chan. «Reunión, mañana. Trae las pruebas. Y Cal, cuídate las espaldas». El timbre sonó, haciéndonos saltar a los dos. Por la ventana vi un elegante coche negro que no reconocí. «Señor de la Vega». Una mujer con un traje impecable estaba en la puerta, flanqueada por 2 hombres que llevaban maletines. «Soy Rebeca Valdés, represento a Paisajes Eternos. Estábamos por la zona y pensamos en discutir nuestra oferta en persona». Se me encogió el estómago. Nadie está por la zona con un equipo legal completo. No es un buen momento, la verdad. Ella dio un paso adelante. Es el momento perfecto, especialmente dada su actual situación familiar. La forma en que lo dijo me puso la piel de gallina. En la cocina, Tere recogía rápidamente los documentos esparcidos. «¿Cómo supo de eso?». Rebeca sonrió. «Hacemos nuestra tarea, señor de la Vega. También sabemos del intento de traspaso de propiedad de hoy. Está luchando una batalla perdida. Le ofrecemos una salida. ¿El jardín? Puede ser mantenido por profesionales. Incluso lo incluiremos en su contrato. Pero necesita decidir rápido». Miró su reloj. «Antes de que las cosas se pongan más feas». ¿Qué significa eso? Significa que la prometida de su hermano tiene amigos influyentes, del tipo que puede hacer que las acusaciones de fraude se mantengan, sin importar la verdad, del tipo que puede asegurarse de que nunca vuelva a trabajar en esta industria. Apreté los puños.
¿Me está amenazando? Le estoy ofreciendo protección y una oportunidad. Dejó su tarjeta sobre la barra. Tiene 24 horas. Elija sabiamente. Después de que se fueron, Tere me encontró en el invernadero, podando agresivamente las rosas de Isabel. Cal, detente. Las estás destrozando. Miré los tallos destrozados. Sabían del intento de traspaso de propiedad horas después de que sucedió. ¿Cómo? Porque esto nunca fue solo sobre el jardín. Tere recogió una de las rosas caídas. Piénsalo. El lavado de dinero del restaurante, las conexiones de Bianca, esta repentina oferta de trabajo. Están tratando de quitarte de en medio. Pero, ¿por qué? ¿Qué tiene de tan importante esta propiedad? Los ojos de Tere se abrieron como platos mientras miraba más allá de mí. Cal, los mapas de zonificación en los archivos de Isabel, ¿los revisaste? No, lo había hecho. Corrimos de regreso a la laptop, abriendo los documentos. Ahí estaba, un plan de rezonificación propuesto para todo el vecindario, con la propiedad de Isabel en el centro. Ubicación privilegiada para un desarrollo comercial masivo. Esto es lo que buscan, susurré. El jardín es solo daño. Colateral. Mi teléfono vibró de nuevo. Javier. Acepta la oferta de trabajo, Cal, por favor, mientras todavía puedas. Por primera vez, escuché miedo real en el mensaje de mi hermano. Lo que sea que estuviera pasando estaba metido hasta el cuello. Quizás demasiado. La rosa en la mano de Tere había dejado un rastro de pétalos en el suelo, gotas rojas como sangre marcando un camino. Tenía que elegir, correr hacia la seguridad o quedarme y luchar, sabiendo que podría costarme todo. La voz de Isabel resonó en mi memoria. A veces, el crecimiento más duro proviene de mantenerte firme. Recogí la tarjeta de Rebeca y lentamente la rompí por la mitad. Llama a Martín, le dije a Tere. Dile que traiga todo lo que tenga mañana. Es hora de podar el árbol genealógico. La oficina de Martín Chan se sentía demasiado pequeña para el peso de lo que estábamos discutiendo. Los registros financieros de la memoria USB de Isabel estaban esparcidos sobre su escritorio como un rastro de papel de traición, cada documento añadiendo otra capa a la conspiración. Están planeando demoler todo el distrito histórico, dijo Martín ajustándose las gafas. La propiedad de tu abuela es la piedra angular. Sin ella, sus planes de desarrollo se caen. ¿Y el restaurante? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Una fachada. Han estado lavando dinero. A través de él durante años. La firma de tu hermano está en todo, pero... Martín vaciló. ¿Pero qué? Los patrones coinciden con otros casos que he visto. Casos que involucran a la constructora de la familia Ríos. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Javier. Necesito hablar, a solas, por favor. Le mostré el mensaje a Martín. Sacudió la cabeza. No vayas, es demasiado arriesgado. Pero ya estaba de pie. Seguía siendo mi hermano. El restaurante estaba cerrado cuando llegué, pero las luces estaban encendidas. A través de la ventana pude ver a Javier sentado en la barra, luciendo mayor que sus 34 años. No deberías haber venido, dijo cuando entré. Pero me alegro de que lo hicieras. Empieza a hablar. Sirvió 2 whiskies, deslizando uno hacia mí. Nunca quise nada de esto. El restaurante, la expansión, los tratos de desarrollo. Todo fue papá y Bianca. Yo solo quería que estuvieran orgullosos. Se rió amargamente. Sobrevivir. Tú te saliste, Cal. Tuviste el valor de alejarte. Yo quedé atrapado. Entonces di la verdad. Ayúdame a detenerlos. No puedo. Sus manos temblaban mientras alcanzaba su vaso. El padre de Bianca. Él no solo destruye negocios, Cal. Destruye vidas. La puerta principal sonó. Bianca entró, seguida por mi padre y 2 hombres que no reconocí. Bueno, ¿no es esto conmovedor? La sonrisa de Bianca era afilada. Los hermanos pródigos, reunidos al fin. Me tendiste una trampa, le dije a Javier. No pudo mirarme a los ojos. Nada personal.
dijo uno de los hombres, moviéndose para bloquear la salida. Solo negocios. Mi padre dio un paso adelante. Firma los papeles, Cal. Transfiere la propiedad. Todos podemos salir de esto. ¿Salir de esto? Me reí. ¿Como ustedes se salieron de lo de la abuela Isabel cuando se negó a vender? ¿Por eso murió tan de repente? La habitación quedó en silencio. El rostro de Javier se quedó sin color. Cuidado, hermanito, advirtió. Bianca, algunas acusaciones no se pueden retirar, como lavado de dinero o fraude. Saqué mi teléfono, mostrándoles la pantalla. Todo lo que acaban de decir se está grabando y transmitiendo en vivo a Tere. El hombre más grande comenzó a avanzar, pero Bianca levantó una mano. Estás blofeando. Revisen sus teléfonos, dije. Debería estar llegando a las redes sociales ahora mismo. Todos buscaron sus teléfonos. En el caos me deslicé hacia la puerta. ¡Idiota!, gruñó mi padre. ¡Vas a destruirlo todo! No, dije. Eso lo hicieron ustedes solos. Yo solo estoy podando la podredumbre. Salí justo cuando las sirenas de la policía comenzaron a sonar a lo lejos. Tere me esperaba en su coche a la vuelta de la esquina, con el motor en marcha. ¿Lo tienes?, pregunté mientras saltaba dentro. Ella levantó su teléfono sonriendo. Cada palabra. La policía y la fiscalía están en camino. Martín se reunirá con nosotros en la delegación. Mientras nos alejábamos, observé cómo el restaurante se encogía en el espejo. Retrovisor. El lugar que había aprisionado a mi hermano y corrompido a mi familia, ahora a punto de convertirse en la escena de un crimen. Mi teléfono vibró una última vez. Un mensaje de un número desconocido. Tu abuela estaría orgullosa, pero esto no ha terminado. M. Miré el mensaje, preguntándome si era de Martín o de alguien más. Porque a pesar de todo lo que acabábamos de exponer, algo me decía que solo habíamos arañado la superficie de lo que Isabel había descubierto. ¿Estás bien?, preguntó Tere. Pensé en los ojos atormentados de Javier, la rabia de mi padre y la fría sonrisa de Bianca. En el jardín que esperaba en casa, donde mañana plantaría nuevas semillas en tierra enriquecida por todo lo que había muerto antes. No, dije honestamente. Pero lo estaré. Las sirenas se hicieron más fuertes detrás de nosotros, su lamento mezclándose con el aire de la noche como la justicia finalmente liberándose de sus cadenas. A veces me di cuenta, la venganza no sabe a victoria, a veces sabe a supervivencia. La invitación de boda llegó exactamente un mes después del arresto de mi padre. Papel color crema con relieves dorados, como si nada estuviera mal, como si nuestra familia no acabara de implosionar en un escándalo que fue noticia en varios estados del país. «No irás, ¿verdad?», dijo Tere, observándome darle vueltas a la invitación en mis manos. Estábamos sentados en la cocina de Isabel, donde la luz de la mañana aún no podía disipar las sombras de los acontecimientos recientes. Javier pagó la fianza de papá, dije. Usó todo lo que le quedaba. Esa no es una respuesta. Tracé las letras en relieve. A pesar de todo, los cargos de fraude, la investigación en curso, las revelaciones sobre la muerte de Isabel, Javier y Bianca seguían adelante con su boda, en el restaurante de todos los lugares. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre. Es tu padre, Cal. Independientemente de lo que creas que hizo, no se merece esto. Siguió otro mensaje. Javier necesita a su hermano allí. Por favor, no hagas esto más difícil. Me reí amargamente. ¿Hacer esto más difícil? Intentaron incriminarme por fraude, amenazarme con matones y posiblemente... No pude. Terminar la frase sobre Isabel. La investigación seguía en curso, pero las pruebas apuntaban a que su muerte distaba mucho de ser natural. ¿Qué es exactamente por lo que no deberías ir?, insistió Tere. Sonó el timbre. Por la ventana vi el coche de Martín Chan en la entrada. No es bueno, dijo tan pronto como lo dejé entrar. La familia Ríos está contraatacando con fuerza. Sus abogados intentan desacreditar las pruebas, alegando que se obtuvieron ilegalmente. Pero la transmisión en vivo, dicen que fue editada, manipulada. Martín parecía exhausto.
Y Javier cambió su declaración. Dice que tú los tendiste, que tú eres el que orquestó todo. La cocina de repente se sintió demasiado pequeña. Por la ventana podía ver el jardín de Isabel, donde las rosas que tanto había amado comenzaban a marchitarse. ¿Por qué haría eso? Porque tenía que hacerlo. La voz de Javier vino del umbral. Ninguno de nosotros lo había oído entrar. Se veía terrible, delgado, pálido, con ojeras profundas. ¿Tienen a mamá, Cal? ¿Qué? Está descansando en la hacienda de la familia de Bianca. Lo llaman una crisis nerviosa, pero... Tragó saliva. Tuve que cambiar mi declaración. Tenía que protegerla. Las piezas encajaron. La boda no era una celebración, era una demostración de fuerza, un mensaje de que la familia Ríos seguía al mando. La invitación, dije lentamente. Es una trampa, ¿verdad? Javier no me miró a los ojos. Solo ven a la boda, Cal, por favor. Da un discurso, deséanos lo mejor. Muéstrales a todos que el drama familiar fue exagerado. Quizás entonces, ¿qué? ¿Dejarán ir a mamá? ¿Se olvidarán de destruir todo lo que Isabel construyó? ¿Nos dejarán vivir?, susurró Javier. Después de que se fue, me quedé en el jardín, rodeado de rosas moribundas. Todo lo que Isabel había creado, todo por lo que había luchado para proteger, se estaba desvaneciendo. Y ahora tenía que elegir entre la justicia por su muerte y la seguridad de mi madre. Podría haber otra manera, dijo Martín, uniéndose a mí afuera, pero es arriesgado, y tendrías que confiar en mí completamente. Miré el jardín, marchito, recordando las palabras de Isabel sobre el crecimiento que requiere sacrificio, sobre cómo a veces tienes que cortar lo que amas para salvar lo que más importa, lo que sea necesario, dije. Mi teléfono vibró una última vez. Un mensaje de Bianca. Espero con ansias tener a toda la familia reunida de nuevo. No olvides vestir de negro. Es un evento de etiqueta, después de todo. La amenaza ya ni siquiera era sutil. Vestir de negro, como si todos asistiéramos a 1901 un funeral. Quizás lo haríamos. Recogí una rosa muerta, sus pétalos desmoronándose en mi mano. Dime el plan, Martín, y luego ayúdame a encontrar un traje, porque a veces, para salvar lo que amas, tienes que caminar directamente a la guarida del dragón, incluso si sabes que podrías no salir de allí. Tere me tocó el brazo. Cal. Lo sé, dije, viendo los pétalos de rosa esparcirse con el viento. Pero Isabel me enseñó que todo jardín necesita ser podado a veces, incluso si eso significa cortar hasta las raíces. El restaurante relucía como una funeraria. Todo corbatas negras y sonrisas forzadas. Me ajusté el traje oscuro, el mismo que había usado en el funeral de Isabel, y entré en la boca del lobo. Bianca había transformado el lugar, reemplazando su cálido ambiente familiar con una elegancia fría. Rosas negras por todas partes, sus espinas prominentemente exhibidas, un mensaje solo para mí. Cal. La voz de mi madre tembló mientras se acercaba, flanqueada por 2 primos de Bianca, hombres con miradas duras y armas ocultas. Viniste. Sus manos temblaron cuando me alcanzó, y vi los leves moretones alrededor de su muñeca. Me hirvió la sangre, pero mantuve el rostro neutral. El plan de Martín requería paciencia. No me lo perdería. Dije lo suficientemente alto para que los invitados cercanos escucharan. ¿Dónde está la feliz pareja? Haciendo su entrada, por supuesto. El alcalde Domínguez apareció a mi lado, champán en mano. Aunque debo decir que estoy más interesado en tu trabajo, Cal. Ese proyecto tuyo de huerto comunitario tiene a todos hablando. Bianca se materializó antes de que pudiera responder, resplandeciente de blanco. Alcalde Domínguez, qué bueno que pudo venir, aunque quizás deberíamos discutir la propuesta de desarrollo en lugar de la jardinería. De hecho, dijo el alcalde, quería hablar con usted sobre eso. Parece que hay algunas irregularidades en la documentación. Una conmoción cerca de la entrada lo interrumpió. Javier irrumpió,
con el rostro ceniciento. «¡Los federales! ¡Están aquí!». Las puertas se abrieron de golpe. Agentes entraron. En tropel, liderados por Martín Chan, no solo un abogado, sino un investigador federal que había estado construyendo este caso durante años. «Nadie se mueva», y la voz de Martín retumbó. «Tenemos órdenes de arresto para varias personas». La sonrisa de Bianca se volvió afilada como una navaja. «Este es un evento privado. Lo que sea que crean que tienen, tenemos todo», dije en voz baja. «El fraude inmobiliario, el lavado de dinero, las cuentas en paraísos fiscales y los resultados de la autopsia de Isabel». Su compostura se resquebrajó. «Estás blofeando. La tierra del jardín. ¿Sabías que Isabel la analizaba? ¿Regularmente? Guardaba registros de cada cambio químico». Me acerqué más. «Incluyendo el veneno que apareció 3 días antes de su muerte». Uno de los primos de Bianca metió la mano en su saco. 3 agentes desenfundaron sus armas inmediatamente. «Se acabó», anunció Martín. «Bianca Ríos, Ernesto de la Vega, están bajo arresto por conspiración, fraude y homicidio en primer grado». Mi padre, que había estado en silencio hasta ahora, se abalanzó sobre mí. «¡Malagradecido!». Javier lo detuvo, sorprendiendo a todos. «¡Basta, papá! ¡Ya basta!». El alcalde observaba conmocionado cómo los agentes se llevaban a Bianca. «Dios mío, no tenía idea». «Por eso querían deshacerse del jardín», dije. «Contenía las pruebas. Isabel sabía lo que estaban haciendo, así que la mataron, pero ella ya había preparado su venganza». «La herencia», susurró Javier, «te la dejó a ti porque era el único que entendería los secretos del jardín». Toqué una de las rosas negras. Ella me enseñó que cada planta cuenta una historia, si sabes cómo leerla. Mientras el caos se desarrollaba, mi madre se derrumbó en mis brazos, finalmente libre de sus captores. «Lo siento tanto, Cal. Deberíamos haber escuchado». «Señora de la Vega», interrumpió Martín suavemente. «Necesitaremos su declaración sobre su detención en la Hacienda de los Ríos». Vi cómo se llevaban a mi padre esposado. Vi cómo la máscara de sofisticación de Bianca se desmoronaba mientras los agentes le leían sus derechos. El restaurante, fuente de tanta discordia familiar, probablemente sería incautado como prueba. Javier estaba solo junto al altar, su mundo implosionando. ¿Qué pasa ahora? Miré las rosas negras, pensando en el jardín de Isabel que esperaba. En casa. Ahora empezamos de nuevo, plantamos algo nuevo, juntos. Sonaba como el hermano que una vez conocí, antes de que la ambición y la codicia lo envenenaran todo. Quizás, si estás dispuesto a ensuciarte las manos. El alcalde carraspeó. Hablando de nuevo crecimiento, Cal, me encantaría discutir la expansión de tu proyecto de huerto comunitario. A la ciudad le vendría bien más de tu experiencia. Afuera, las luces de la policía pintaban la noche de rojo y azul. Adentro, entre los escombros de lo que se suponía que sería una boda, sentí la presencia de Isabel. Ella sabía que terminaría así. No con una celebración de amor, sino con la justicia floreciendo finalmente a través de las grietas de nuestra familia rota. Me aflojé la corbata negra. Mañana plantaría rosas blancas en el jardín. Pero esta noche había una verdad más que desenterrar. 1 año después, estaba en el jardín de Isabel, mi jardín ahora, observando a Javier luchar con una raíz particularmente terca. Su piel, pálida por el encierro, recuperaba lentamente el color bajo el sol de verano. «Lo estás haciendo mal», dije, arrodillándome a su lado. «Así, mira». Le mostré el ángulo correcto, recordando a Isabel enseñándome la misma lección años atrás. 3 meses después de comenzar su servicio comunitario, mi hermano finalmente estaba aprendiendo la diferencia entre la mala hierba y las flores silvestres. La jueza había sido sorprendentemente poética en su sentencia. Ayude a restaurar lo que sus acciones ayudaron a destruir. Volvió a llamar el alcalde, dijo Tere, apareciendo con 3 vasos de agua de limón. La red de huertos comunitarios está lista para expandirse al siguiente distrito. Asentí,
observando una mariposa monarca posarse en una de las rosas blancas de Isabel, las que había replantado después de la boda que nunca fue. El restaurante ya no existía. Ahora era el primer centro educativo de agricultura urbana de la ciudad. A veces el karma tiene buena mano para las plantas. La terapia de mamá va bien, dijo Javier en voz baja, aceptando el agua de limón. Está hablando de ser voluntaria en el centro, enseñar a los niños sobre hierbas y cocina. El juicio de nuestro padre había roto algo en ella, pero como el jardín después del invierno, lentamente estaba volviendo a la vida. Algunas plantas necesitan una poda severa para volver a crecer más fuertes. Encontré algo más también, añadió Javier, sacando un sobre desgastado de su bolsillo. Detrás de la pared de la antigua cava del restaurante, durante la demolición. Es de Isabel. Mis manos temblaron al abrirlo. El papel era viejo, pero las palabras eran claras. Mis queridos muchachos, si están leyendo esto, entonces todo ha sucedido como temía. Pero recuerden, incluso la tierra más dura puede nutrir un nuevo crecimiento si están dispuestos a trabajarla juntos. Hay más, dijo Javier, con la voz entrecortada. Mira la fecha. La carta fue escrita el día antes de su muerte. Ella sabía lo que vendría. Había plantado las semillas de la justicia incluso en sus últimas horas. Cal. La voz de mi madre vino del sendero del jardín. Se veía más pequeña ahora, más humilde, pero sus ojos estaban claros. Llamó la Sociedad de Rosas Antiguas de México. Quieren registrar oficialmente el híbrido blanco de Isabel. ¿Dijeron cómo lo llamarán? Ella sonrió suavemente. Lo llamarán La Verdad de Isabel. Miré a mi alrededor lo que habíamos construido de las cenizas de la implosión de nuestra familia. El jardín se había expandido, ahora alimentando a 3 bancos de alimentos locales. El centro educativo prosperaba. Incluso la constructora del padre de Bianca se había desmoronado bajo la investigación federal. ¿Sabes qué es raro?, dijo Javier, finalmente venciendo la raíz terca. Siempre pensé que el restaurante era nuestro legado, pero Isabel sabía más. Ella vio lo que realmente necesitaba crecer. Una voz familiar pareció susurrar en la brisa. Confía en el jardín, Cal. Nunca miente. Hay algo más, dijo Tere, sosteniendo su tableta. ¿Recuerdas ese misterioso mensaje de texto? Con la M que recibiste. Martín finalmente lo rastreó. No era de él. Entonces, ¿de quién? Margarita Ríos, la abuela de Bianca. Resulta que ella e Isabel eran amigas en la universidad. Ha estado filtrando información a los federales durante años, tratando de detener la corrupción de su propia familia. Pensé en el karma de nuevo, en cómo la verdad encuentra su camino a la superficie, como un brote decidido abriéndose paso a través del concreto. El jardín necesita una nueva sección, decidí. Algo para marcar todo lo que ha sucedido. ¿Alguna idea? Javier se puso de pie, sacudiéndose la tierra de las rodillas. ¿Qué tal un laberinto? Pero en lugar de paredes, usamos enredaderas floridas. Algo que parezca complicado desde afuera, pero que en realidad lleve a algo simple. Como la verdad, añadió suavemente nuestra madre. Recogí mis herramientas de jardinería, las viejas de Isabel, que todavía se ajustaban perfectamente a mis manos. Mejor empezar entonces. Estas cosas tardan en crecer. Mientras trabajábamos juntos bajo el sol de verano, me di cuenta de que la venganza, como la jardinería, no se trata de destrucción. Se trata de limpiar el espacio para que algo mejor crezca. Isabel me lo había enseñado, a su manera, a través de cada semilla que habíamos plantado juntos. La mariposa emprendió el vuelo, elevándose sobre el jardín donde nuestra familia, lenta pero firmemente, echaba nuevas raíces, diferentes de las que habíamos tenido antes, pero más fuertes por haber resistido la tormenta. A veces, la mejor venganza es simplemente crecer más allá de lo que otros creían posible. Fin de la historia.